Cuando se me invitó a dar esta charla, tuve en mente varios temas, pero consideré que uno de ellos hoy reviste un gran interés en nuestro país, y es el proceso de paz en La Habana. Pero quise hacer unas reflexiones desde la perspectiva jurídica, de filosofía jurídica. De allí el título de la intervención: el conflicto ante la justicia y el derecho. Desde muy joven quise ser abogado. Entendí que el ejercicio del derecho con rigor y apego a la permanente búsqueda de la justicia era una forma de contribuir a la convivencia pacífica y a una sociedad ordenada al bien común. Cuando ingresé a la Universidad Santo Tomás de mi ciudad natal, Bucaramanga, y recibí mis primeras clases de jurisprudencia, ratifiqué ese proceso. Me di cuenta que, independientemente de las convicciones ideológicas de unos y otros, en el fondo hay un constante afán por encontrar lo que es justo en toda sociedad. Nací en medio de la violencia bipartidista entre liberales y conservadores. Como la mayoría de mis compatriotas, no he conocido una Colombia en paz. Esa violencia dejó el lugar para una de nuevo tipo. Mientras la anterior obedecía a la disputa por el control del sistema, en medio de la Guerra Fría y de las ambiciones expansionistas del comunismo internacional, desde la extrema izquierda se planteó derrocar el sistema. La aspiración revolucionaria desde su inicio y con el paso del tiempo se convirtió en una máquina de atrocidades y narcotráfico. Solo basta ver los registros de crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada. A eso hay que ponerle fin. La cuestión es si para lograrlo se puede sacrificar la justicia o vestir la injusticia de derecho. Varios sectores de la institucionalidad ofrecen absoluta impunidad a los autores de esos crímenes, afirmando prácticamente que se debe conseguir la paz a cualquier precio. Sentencian que el derecho no debe convertirse en un obstáculo para la paz, lo que supone que potencialmente pueda hacerlo. El primer punto sobre el que quiero reflexionar. ¿El derecho es un obstáculo para la paz? ¿O es la base de la paz? Como representante del pensamiento clásico, Santo Tomás advierte sobre este tema dos puntos a destacar: que no hay paz
sin justicia. Pues el fruto de la justicia es la paz. Como dice Isaías, opus justitiae paz. Isaías 32, 17. Y que el derecho es lo justo, es el objeto de la justicia. Luego nunca puede ser un obstáculo a la paz, pues es el camino a ella. Estos dos principios nos ayudan a poner las cosas en su contexto correcto. ¿Cómo puede haber paz sin justicia? Es decir, sin derecho. Imposible. Será algo precario, pero no paz. Un pacto de conveniencia en orden a los intereses particulares, pero jamás la paz. La paz es unidad, dice Santo Tomás. Es decir, la unidad es fruto de la paz. La unidad da estabilidad a los gobiernos, porque permiten que reinen la concordia y la amistad política. En definitiva, la paz es el bien común. Sin concordia interna no es posible la paz, pero la concordia no es posible sin derecho, y sin que éste se entienda como expresión de lo justo. Desde esa perspectiva, ¿podemos renunciar a la justicia? No se puede renunciar a la justicia sin que con ello se renuncie a la paz y al bien común. Un orden político que no es justo marcha a su propia destrucción. Si el orden político no se asienta sobre la justicia, es decir, en el derecho, ¿en qué se asienta? En la violencia, en la injusticia, en la impunidad, en la arbitrariedad. Es decir, en todo aquello que sabemos no lleva a la paz y tampoco al bien común. Quienes sostienen que el derecho puede llegar a ser un obstáculo para la paz, confunden el derecho con la simple norma, o reglas que surgen de la voluntad del poder temporal de turno, o del simple convencionalismo de las naciones, sin referencia alguna a la justicia y, por supuesto, al bien común. Pueden incluso llegar a presentar como derecho las normas cuyo origen es la imposición del crimen justo, normas con alcance de someter a la sociedad y obligar a sus miembros. Esa aproximación supone que el derecho es derecho porque así lo dicen las mayorías, y que es expresión de fuerza de quienes juegan como decisores en la coyuntura. Su contenido y alcance se puede determinar con absoluta libertad, al arbitrio de quien sea competente para expedir las normas o pactarlas. El derecho está entonces en el ámbito más de lo procedimental, no de lo justo. La historia muestra el grave error de asimilar automáticamente el derecho a normas expedidas por el órgano competente, dando la espalda a la justicia, el bien común y el respeto por la persona humana. Imposible aceptar que constituía derecho las leyes expedidas en Alemania bajo el control del Partido Nacional Socialista. Eran normas cuya base fue el terror de Estado. No se puede otorgar la categoría de derecho a las leyes sobre las cuales se desencadenaron, justificaron y ejecutaron todos los actos de barbarie que el mundo conoció. También imposible aceptar que el orden jurídico del apartheid en Sudáfrica
que permaneció hasta comienzo de los 90, pueda considerarse derecho. O es derecho la segregación entre blancos y negros, o era derecho la institución de la esclavitud. Para quienes no asocian el derecho con lo justo, tales normas no solo eran derecho, sino que debían cumplirse y respetarse. Ya advertía la tragedia de reducir el derecho a la ley uno de los grandes pensadores de la filosofía política y jurídica de España, y especialmente de esta academia, el profesor Juan Valés de Goytisolo, al cuestionarse si el derecho podría ser reducido a las normas positivas, afirmó: así serían sin excepción derecho todas las reglas regularmente establecidas por la voluntad del príncipe, por el voto popular o por la mayoría parlamentaria, o las vividas y practicadas cotidianamente por el pueblo. No habría falso derecho, porque no podría haber normas justas o injustas, sino regular o irregularmente establecidas. Quienes indican que el derecho no puede ser un obstáculo para la paz sostienen que esto es así por ser un proceso de paz eminentemente. Quienes sostienen que el derecho no puede ser un obstáculo para la paz sostienen que esto es así por ser un proceso de paz eminentemente político. En otras palabras, que lo que importa son los acuerdos y que el papel del derecho no es otro que el de facilitar su realización y garantizar su cumplimiento. Esta tesis tiene varias dificultades. Reconoce implícitamente que la mesa de conversaciones entre el gobierno y la FARC es soberana, que no tiene límites distintos a los que las partes se impongan para definir la justicia aplicable. Es dar a esa mesa la categoría de fuente de derecho, de creadora de derecho. Resulta de eso, ante la incapacidad del Estado de asegurar la vigencia del régimen de libertades democráticas, se reconoce a la fuerza del crimen la facultad de dar a la luz un nuevo derecho, cuyo referente de legitimación se pretende sea la violencia desatada bajo el rótulo de justificación, que ésta es de carácter político. Esa postura pondría lo que se acuerde en La Habana por encima de la fuente del derecho, que es la justicia, y al margen de la Constitución. Sería una ruptura del ordenamiento jurídico en la medida que somete el Estado de Derecho a la voluntad de unos plenipotenciarios del gobierno de turno y de una organización terrorista. Consentirlo sería aceptar que la FARC triunfaron, que lograron su propósito, que derrocaron la Constitución. El derecho es por esencia justo, que funda a la paz, justicia que funda a la paz, por lo que no es posible sostener que el derecho puede llegar a ser obstáculo de la paz, sino la base de la paz. En lógica del pensamiento clásico, como hemos visto, el derecho es objeto de la justicia. Una de sus dimensiones es la justicia distributiva, la cual consiste en darle a cada quien parte de los bienes comunes, pero también la carga de lo que corresponde. Esa concepción es nodal, pues es ella la que funda la existencia de la sanción cuando se afectan los bienes jurídicos tutelados. Para el positivismo, como el derecho no es la cosa justa, sino fundamentalmente expresión de la voluntad,
la noción de justicia distributiva simplemente se puede obviar y darle un alcance puramente simbólico, teniendo en cuenta que para la terminación del conflicto armado interno se plantea una justicia transicional. La pregunta es si esta expresa la justicia distributiva. Colombia tiene una considerable experiencia en negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley y en arquitectura jurídica que la posibilite. En los procesos de paz con el M-19, el EPL, el Quintín Lame y la Corriente de Renovación Socialista, se alcanzaron acuerdos que permitieron con éxito la desmovilización, el desarme y la reintegración de quienes hicieron parte de esas organizaciones. La regla de justicia aplicada fue la investigación, el juzgamiento y la condena efectiva de penas privativas de la libertad, conforme a las normas penales ordinarias vigentes, a quienes para esa época perpetraron crímenes atroces y actos de barbarie, eso antes del Estatuto de Roma. En vigencia de la Corte Penal Internacional, respecto a crímenes de lesa humanidad, en la década pasada la desmovilización de los grupos de autodefensa ilegales, las AUCE, se exigió el diseño de un nuevo marco jurídico especial. El resultado fue la primera norma de justicia transicional que buscó armonizar justicia y paz. Quedó claro que la satisfacción de los derechos de las víctimas en casos de graves violaciones a los derechos humanos que hubieran alcanzado un carácter masivo y generalizado, en virtud de la paz, podía dar paso a un régimen judicial más flexible, con penas alternativas, pero nunca renunciando a la justicia distributiva. No se trata de reivindicar el derecho como venganza, tampoco como excusa para el castigo. Es el derecho como garantía de paz, en tanto que asume como justicia que asigna las consecuencias de vida a quienes perpetraron los crímenes de mayor trascendencia para la comunidad internacional. Un marco jurídico que facilite un acuerdo, pero sin pasar por alto las exigencias mínimas relativas a los derechos de las víctimas, las garantías de no repetición y la necesidad exigida por la comunidad internacional de que quienes cometen tales crímenes deban tener una pena proporcional a la gravedad de los mismos. Ese principio de proporcionalidad expresa la justicia distributiva. Las amnistías y los indultos o cualquier otra figura que impida la acción del aparato judicial ante actos atroces es inaplicable por ser injusta, por no constituir derecho, por desconocer el carácter distributivo que tiene la justicia. En eso coinciden los desarrollos del derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de San José, entre otros instrumentos internacionales, al igual que la propia Corte Constitucional colombiana. La aplicación de justicia distributiva hace que la impunidad no tenga lugar en el mundo de hoy. La obligación de ejercer el poder punitivo del Estado es clara, es incontrovertible, así sea en condiciones especiales. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional así lo ha hecho saber. También la reciente sentencia del caso Masacres de Mozote y lugares aledaños contra el Estado de El Salvador, en octubre del 2013, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un contexto de final de un conflicto armado
no internacional. Evidentemente, la justicia distributiva está presente en la justicia transicional. Debo también ser claro en que existen otras formas de justicia distributiva al final de un conflicto armado, no únicamente el ejercicio del poder punitivo del Estado. Justicia distributiva es eso y mucho más. En el contexto de Colombia, la justicia transicional comprende programas de reparación, comisiones de verdad y reformas institucionales que implican cargas para los perpetradores. Un concepto amplio. De justicia permite balancear la reducción de penas y de las penas alternativas con la satisfacción de los derechos de las víctimas, particularmente con el derecho a la verdad, a ser reparadas y a que tengan la garantía de no repetición. Pero el carácter especialísimo de la justicia transicional no llega al punto de desaparecer la justicia distributiva y con ello el cumplimiento de penas y cargas. Respecto a la verdad, el marco jurídico para la paz, la reforma constitucional que adopta instrumentos de justicia transicional para ser aplicados en un eventual acuerdo de terminación del conflicto, comprende el reconocimiento de ese derecho y una comisión de la verdad. La verdad es un derecho de las víctimas y de la sociedad colombiana y una carga para los victimarios. La verdad solo es justa si refleja la verdad, si refleja la realidad lo más fielmente posible. Frente a los crímenes de mayor trascendencia, es un derecho también de la humanidad entera. Por eso, la verdad no se negocia, ni puede ser un elemento de legitimación de los crímenes. La verdad implica la obligación de los perpetradores de reconocer su carácter de victimarios, y en ese sentido también tiene una connotación de justicia distributiva. La verdad asigna el deber de confesar los crímenes en que de una u otra forma se participó, y con ello sobreviene reproche social, pero también disposición de la sociedad a la paz. Junto a la verdad está la reparación y compele a que, seguido al reconocimiento, deba estar el arrepentimiento, ambas cargas para los victimarios. Reparar requiere arrepentimiento, sentir pesar por haber diseñado, ordenado o ejecutado homicidios, secuestros, desapariciones, delitos sexuales, desplazamientos forzados, abusos de niños, tanta barbarie. Sin arrepentimiento sincero, nítido, probado, no puede haber lugar a beneficios penales. La reparación incluye la garantía de no repetición. Esto solo es posible con la disolución del aparato violento, lo que se debe concretar en el desarme total y la desmovilización absoluta. También en que los perpetradores de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y graves violaciones a los derechos humanos no tengan el derecho a gobernar a las víctimas, haciendo más gravosa, humillante e insoportable la carga que injustamente ellas llevan. La garantía de no repetición está unida a la proporcionalidad de la pena y a su cumplimiento efectivo frente a la gravedad del crimen cometido. No olvidar que la pena, aún en justicia transicional, tiene una dimensión disuasoria y contribuye a evitar la repetición. Mucho más
cuando existen cerca de 5.000 personas que hacen parte de grupos ilegales que subsistirían. La justicia distributiva se traduce en certeza de que esos crímenes tienen castigo adecuado, lo que disuade su realización. Del mismo modo que la certeza de que no serán objeto de castigo promueve su consumación. El proceso de paz en Colombia enfrenta serias dificultades, entre ellas dos principales: las líneas rojas trazadas por las FARC, de no cumplir ni un solo día de cárcel, y de no admitir ninguna restricción para la participación política de sus integrantes, sin importar la gravedad de los crímenes perpetrados. Esta otra modalidad de pena, en otras palabras, la negativa a la justicia distributiva. Se debe buscar una fórmula, un camino que respete el carácter distributivo que tiene la justicia, con las garantías que la guerrilla exige. Es posible en la medida que sea el bien común el que anime a las partes en la mesa de conversaciones y que se entienda el derecho en tanto justicia como base de la paz y no asimilándolo al ánimo de venganza. Conceder la demanda de la FARC enfrenta dos dificultades. La Corte Constitucional en sentencia indicó que no se puede suspender de forma total la ejecución de la condena. Y la mayoría de los colombianos rechazan que no haya cárcel. Pero aún así, la angustia del acuerdo puede llevar al gobierno a buscar fórmulas para atender esa exigencia. Las FARC y algunos importantes voces plantean que la clave para compatibilizar los instrumentos internacionales y las exigencias de esa guerrilla está en lo que se conoce como el margen nacional de apreciación. Ese margen es el campo de interpretación propia de los estados, que opera sobre las normas que consagran derechos en el ámbito nacional, como sobre aquellos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Aunque los estados, en virtud de ese campo de apreciación nacional, pueden expedir regulaciones y medidas relativas a los derechos humanos, ese margen está limitado por los elementos esenciales de dichos derechos. Esto es, por su núcleo duro, al igual que por el control convencional que en este caso realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o por la valoración que haga la Fiscalía de la Corte Penal, ante la Corte Penal Internacional sobre la admisibilidad de un caso que sea de su competencia. Todos controles en defensa del derecho como justicia, del derecho como cosa justa. El margen nacional de apreciación de los derechos está entonces delimitado por el contenido esencial que a estos ha reconocido la jurisprudencia nacional y la Corte Interamericana, aún bajo estado de excepción o en el marco de la terminación de un conflicto armado no internacional, al igual que por el cumplimiento del deber de investigar, de juzgar y de condenar de forma genuina a los perpetradores. Escudados en el margen nacional de apreciación, no se puede convertir en justo lo injusto. Tampoco desconocer las obligaciones internacionales del Estado. No se podría, por ejemplo, convertir en derogables los derechos que no lo son en virtud de la Convención. La razón de Estado, a diferencia del pasado, no es suficiente para desconocer la justicia.
y los derechos humanos. Aludir a la paz, tampoco. Aceptar ese criterio es crear una ficción jurídica consistente en que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el control de convencionalidad no son aplicables cuando se trata del final de conflictos armados internos, junto a otra ficción. El derecho es lo que digan en La Habana que es. Un absurdo que solo busca justificar el desconocimiento del derecho internacional para imponer un acuerdo que omita la justicia distributiva. El margen nacional de apreciación solo lo es en la medida que se reconozca que tiene límites, que no son otros que la búsqueda de la justicia, el respeto por la persona humana y los instrumentos internacionales. En asuntos como la impunidad, la ley de amnistía y los beneficios a los victimarios, existe un amplio consenso en Hispanoamérica y el mundo. Hay una larga jurisprudencia en el sistema interamericano y en las cortes nacionales que establecen la obligación de los estados de perseguir penalmente a los victimarios. Es decir, de aplicar justicia distributiva. El margen de apreciación de los estados es, en esos aspectos, cada vez menor. Además, se trata de derechos como la vida, la integridad personal y la libertad. Esos son los parámetros que rigen la justicia transicional o la justicia para la paz. La justicia, en su dimensión distributiva en el derecho internacional, es una garantía para la guerrilla, un candado que les otorga seguridad jurídica. La aplicación de justicia y el derecho como expresión de lo justo, a diferencia de quienes creen que dificulta la paz, son el más formidable apoyo que puede tener Colombia para alcanzar un acuerdo de terminación del conflicto armado. Finalmente, la realización de un acuerdo que lleve a una paz estable y duradera requiere además un gran pacto para la paz. Se necesita ponernos de acuerdo en los mínimos que deben respetarse entre los que acabamos de mencionar, y cuyo cumplimiento otorgará seguridad jurídica a lo convenido con las FARC. Pero se requiere de que ese pacto sea explícito en lo que se firme con la FARC. Pero se requiere que ese pacto sea explícito en que lo que se firme con la FARC se debe cumplir y poder cumplir. Es una garantía para la guerrilla de que el Estado honrará su palabra. Es una garantía para el Estado de que la FARC desaparecerán como organización violenta y criminal. Es una garantía para las víctimas de que sus derechos serán respetados. Es una garantía para la humanidad de que la verdad se conocerá para que contribuya a que las atrocidades no se vuelvan a repetir. Y es una garantía de que será un acuerdo justo y una paz justa. Muchas gracias.